La patrulla de policía se detiene a tu lado. Uno de los tres agentes pide que te pares. Obedeces. Te esfuerzas por controlar el temblor de las manos porque, aunque estás legal, sabes que ser negro y haitiano en la República Dominicana es una maldición. Tratas de guardar la calma. Si no has violado ninguna ley, no hay de qué preocuparte, te dices. Pero en el fondo intuyes la inminencia de la deshonra. ¿Para dónde vas? Voy a Caribe Tours a buscar un paquete. Mientras contestas, otro te palpa, te levanta el poloché. Danos tus documentos. En la mano llevas un libro, en los bolsillos el celular, la cartera donde tienes la copia de tu pasaporte, el carnet de estudiante y carnet de regularización, todos al día. Los sacas y se los pasas, los miran, te miran, se miran, llévenselo, ordena el jefe molesto, como si su deseo fuera verte sin documentos. Moreno, son documentos falsos, te dice otro, casi en tono de disculpa, te agarra por la espalda, entre el pantalón y el poloché, te sube al carro como si fueses un ladrón. Por el camino haces un par de llamadas, porque una vez en el destacamento estás incomunicado, te quitan el cinturón, los cordones, el celular, te encierran en una celda para cerdos que hiede más que un camión de basura sin vaciar durante meses. A modo de consuelo te dicen, si estás en regla, no tienes nada que temer, pero nunca te dicen, ya que eres legal, eres libre. Lo peor es que tienes todas las pruebas de estar en regla. Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Este capítulo fue grabado en el marco del Festival Mar de Palabras en Santo Domingo y estoy muy contento de tener nuestro primer invitado haitiano, al gran escritor Jacques Valcourt, autor de El vaivén de las horas, Grietas, Cuando callan los ríos y De qué hablamos cuando hablamos de migrantes. Hablamos de su llegada a la República Dominicana desde Haití. Hablamos de las artes plásticas, de la escritura como una forma de sobrevivir y de la experiencia de escribir en español desde una memoria atravesada por el francés, el haitiano y, por supuesto, la migración. Este es un capítulo sobre lengua, identidad, literatura caribeña y la necesidad de volver a mirar la palabra migrante desde la vida concreta de quienes la encarnan. Jacques Valcourt es escritor, traductor, artista plástico, docente y gestor cultural haitiano, radicado en la República Dominicana. Su trayectoria cruza literatura, artes visuales, traducción, docencia, experiencia migrante y promoción de voces caribeñas y afrodescendientes. Reitero la emoción que me produce poder tener un autor haitiano en toda esta inmersión de literatura caribeña y dominicana. No olviden que este capítulo, como todos los anteriores, ha sido editado y producido por Natalia Latorre Amarillo. Bienvenidos a la poesía haitiana. Jack, bienvenido a Paredro. Muchas gracias, Camilo. Muy contento de estar hablando contigo y además porque te debo decir, eres mi primer invitado haitiano al programa, cosa que me alegra muchísimo. Hemos estado aquí en República Dominicana, estuvimos el año pasado, hablando también con autores en los que siempre aparece Haití, la relación poética, y que estés aquí contándonos de primera mano además tu experiencia de vivir acá es algo que a mí me gusta mucho y te quiero agradecer que estés aquí acompañándonos. Claro, a ti Bueno, por la invitación. lo primero que quisiera arrancar, Jack, un poco para que la audiencia te conozca y entremos. ¿Por qué no nos cuentas hace cuántos años estás viviendo aquí en República Dominicana y cómo fueron las circunstancias de tu llegada? Llegué aquí en el 2012, que obviamente vine para estudiar, ¿no? Diciembre de 2012. La idea era pues venir acá, había terminado la secundaria
y llegaba para estudiar, pues yo no sabía nada de qué iba a estudiar. A mí me fascinaba la pintura, porque yo había empezado a dibujar desde Haití y en mi cabeza era que, bueno, me iba a venir aquí y iba a ser un pintor. Pero las cosas no salieron como deberían de salir porque el proceso de entrar en la universidad es un poquito complejo porque eh, tus documentaciones en francés hay que traducirlas, hay que mandarlas a legalizar en Haití. Entonces como que ese tiempo como se fue dilatando y en ese proceso empecé a estudiar arte plástica en Arabacoa con un maestro de la plástica dominicano que se llama Valentín Acosta y un paisajista dominicano que se llama Maranata. Eh, y todo se ha ido dando por ahí, por este medio, con la plástica. Lo que sí, desde antes de llegar a la plástica ya yo escribía, pero no con ninguna intención de ser escritor, ¿no? Yo lo que sí siempre he sido es un gran lector. Me fascinaba. Yo siempre decía, si yo no logro mi sueño de ser pintor, voy a ser un lector. Pero el lector no es una profesión. Entonces, eso ha sido mi proceso de llegar aquí a la República Dominicana. Tenía un tío que vivía aquí, que me recibió, ¿no? Pues mi madre también vivía aquí, pero siempre con esa idea de después de los 18 años, uno no debe vivir con los padres, así que rechacé la idea de vivir con mi madre para vivir con mi tío. Y nada, viví con él 2 años y después de esos 2 años él volvió para Haití y yo me quedé solo. Y ahí uno de los profesores de la escuela de arte donde yo estudiaba me decía, bueno, pues ya aquí estás sola, estás solo, no trabajas, te hay que pagar casa, hay que hacer esto. Entonces me acogieron en la misma escuela de arte donde yo estudiaba. Y luego pues pasa ese proceso, porque la escuela duraba un año, porque era algo básico, pues tenía que seguir creciendo. Me permitieron ser profesor ahí por un año y luego me mudé para la capital para seguir estudiando Bellas Artes en ENAU, que es la Escuela Nacional de Artes Visuales. Y duré el primer año y en el segundo año pues me pasó algo bastante interesante, que fue un atraco bastante violento y bastante agresivo y yo tuve que parar Bellas Artes y en ese momento de, de búsqueda, de ese momento difícil, yo dije, bueno, voy a escribir. Fue más dramático de ahí. Pero, pero dije, porque el atraco era que a mí me atracaron en el 2018. Yo trabajaba en una fundación eh, por 2, 3 años y luego hay cosas como en la fundación que no iba con mi moral. Decidí dejar la fundación, ¿no? Sin dinero, sin nada. Pero lo interesante es que dejé la fundación un miércoles, me atracaron un domingo. Yo llevaba una mochila con todo, mi pasaporte, mis documentos. O sea, de un día para otro yo era ilegal en un país pues sin nadie. Pues fue un proceso bastante complicado. Y en ese momento de reencontrarme, reubicarme, pues yo digo, ¿tú sabes qué? Voy a, voy a escribir. Pero la idea de escribir era en ese momento de pérdida en el que yo había perdido mi identidad, había perdido la novia que más quise, en ese momento de atraco, prácticamente todo. Era difícil encontrar trabajo sin documentos, pintar me deprimía,
porque por alguna razón u otra, ¿no? No quería seguir pintando y yo tenía una sola salida. Yo pensé que tenía una sola salida, que era Mierkina, o sea, ¿qué hacer en un momento así? Yo no quería llamar a mi madre y yo dije, bueno, yo creo que este es el fin. Y empezaste a escribir ahí. Yo empecé a escribir porque no quería que no quería que al final no dejara nada, porque estoy siendo metafórico, ¿no? Sí, no, te entiendo perfectamente, sí. Porque yo pensaba que era el fin, pensé que era un dolor insuperable, pensé que no había salida, y yo dije, "Ah, bueno, si no hay salida, bueno, pues antes de marcharme voy a escribir mi vida, por lo menos dejar algo". Y en ese proceso de escribir mi vida, pues me olvidé del suicidio. Y esa novela que yo me puse a escribir antes, ¿no? de acabar con todo, yo la acabo de terminar. Cuando cuento a la gente esa historia me dicen, no terminé esa novela. Pero yo la acabo de terminar y pienso publicarla el año que viene. Ay, bueno, pues muy bien. Y además con lo que trae, Jack, te agradezco que nos lo cuentes. Sí. ¿Y por qué elegiste escribir en español? ¿O la comenzaste a escribir en francés o en creol? No, empecé a escribir en francés, porque tú sabes que en Haití tenemos dos idiomas. Sí. Está el idioma de la escuela, que es el francés, el idioma, digamos, de la clase alta, de la sociedad dominante, es el francés, y luego está el haitiano. Yo empecé a escribir en francés porque yo empecé a leer, primero hay que decir que yo empecé a leer, digamos, a los 8 años, porque mi madre es adventista y tenía como un libro de cantos, que se llama Cantos de Esperanza, de la iglesia adventista. Entonces yo empecé no a leer, sino a conocer esos cantos y, pero todos esos cantos eran en francés, ¿no? Luego me di cuenta de que esos cantos eran sonetos, Ok. ¿no? Todos esos cantos eran en francés y luego pues llegué a la literatura ya mayor de Haití, es como la gran literatura haitiana, porque antes era cuentos, cualquier cosa, todo en francés. Había pocos textos en haitiano. No habían pocos, yo conocía pocos, porque en ese tiempo no tenía acceso a las librerías, a bibliotecas. Lo que yo leía eran los cuentos, ¿no? de los libros del colegio y todo estaba en francés. Había muy pocos, yo tenía acceso a muy pocas lecturas en haitiano. Y empecé a escribir poesía pues, en francés a los 13 años, por enamoramiento, como siempre nos pasa. Y yo empecé a tomar en serio a la escritura cuando un amigo me habló de Salomón, ¿no? Porque, porque como yo vengo también, mis padres se separaron y mi madre tenía como que estar luchando por sí sola y yo tenía que buscar dinero. Y mi manera de buscar dinero era copiar poemas para vendérselos a mis amiguitos. Entonces, como tenía una buena letra, me pagaban para escribir esos poemas. Y un día tengo un amigo que me dice, no copias cosas malas, copias cantar de los cantares, nadie lo conoce. Y ahí como empecé, ahí fue mi mayor lectura, fue cuando yo descubría los cantares de Salomón. Y me fascinó tanto que yo quería saber todo, de todo lo que hablaba la Biblia. Y yo tenía como 14 años, ¿no? Entonces, todas esas lecturas que yo fui consumiendo en francés, cuando yo empecé a escribir de manera personal, pues automáticamente me salió en francés y no tenía un concepto de que la lengua es algo político, algo como revolucionario. Solamente quería escribir y todo lo que había leído lo había leído en francés. Pensaba que la posibilidad de escribir era francés.
empecé a escribir en francés, duré desde los 14 hasta los 20 años escribiendo en francés. Cuando yo me mudé aquí, a los 22 años, descubrí el español y a mí me quedé fascinado con el español. Y la manera tan sencilla de decir una cosa de tantas maneras diversas, de decir la misma cosa. El francés está muy limitado con eso, ¿no? Como de tener un nombre, o sea, dos, tres nombres, pero el español tú tenías una cantidad enorme de decir una sola cosa. A mí, yo siempre me ha fascinado el idioma, la lengua. Eh, me quedé deslumbrado. Yo entendí la Biblia leyéndolo en español, ¿no? O sea, por esa manera como tan directa de decir las cosas, sabe que eh, el francés es una lengua bellísima, pero hay como, hay ciertas limitaciones, como que hay porque es una lengua tan floritura, como queremos decir las cosas Mm. con tan bella, que a veces como se nos va de la mano. Y me encontré el español que o sea, la poesía estaba al alcance de la mano, la poesía de las palabras, la poesía, y me pareció fascinante descubrir el español, pero empecé a escribir en español para, para perfeccionar mi manera de hablar, ¿no? Y luego, estoy hablando de 2016, 2010, no, 2014, 2010, 2015. Pero cuando yo decidí escribir mi vida en el 2018, pues la parte que me correspondía escribir era la parte que ya había vivido en Santo Domingo. Y esa parte lo había vivido en español, Claro. ¿no? Y yo digo, pues no tengo manera de escribir eso. Y además había aprendido un montón de cosas que en las artes plásticas, en la literatura, yo descubrí al boom literario en español, ¿no? Entonces, todos esos grandes, esa gran literatura del boom, esa gran literatura de América Latina, que no conocía por la barrera del idioma, que no conocía, yo lo descubrí en español. Y el escritor que me dio el último impulso de escribir, que fue Ernesto Sábato, que tengo una relación con él bastante complicada también. Cuando leí a Ernesto Sábato, yo dije, este es mi lenguaje. Ya. Y empecé a escribir en español, pero todavía escribo en francés, porque yo tengo un poemario que es Cuando callan los ríos, que es un poemario que retrata la infancia. Y es un poemario que muchos de los poemas sobre la infancia tuve que escribirlo en francés, porque era como escribir algo que había vivido en haitiano, que había vivido en francés. Hice mucho esfuerzo para escribirlo eso en español y me sabía a traición, me sabía a, a falso, ¿no? Como que esas expresiones de la infancia, de la adolescencia, no cabían en el español. Entonces, eso sí, muchos poemas de ese libro tuve que escribirlo en francés y luego reescribirlo al español. Pues es muy interesante como lo pones, ya que la lengua, el recuerdo viene permeado por la lengua y la lengua registra la memoria a partir de qué lengua vivió Claro. lo uno y lo otro. Muy claro con lo que acabas de decir de cuando callan los ríos en tu infancia haitiana, pero luego pensando en una frase que como te has presentado como apicultor por amor a las abejas, inmigrante por excelencia, Sí. está el elemento que me interesa preguntarte, que también cuando empiezas a escribir esta novela que te salva del suicidio, como nos cuentas, y de todo esto, claro, ahí entra también el español como una lengua de migrante Ujú. y de aquel que se ha movido.
¿Eso cambió de alguna forma la experiencia lingüística, digámoslo así? ¿Sentiste que en algún momento la utilización del español podía responder a algo también político? Sí, totalmente. Te lo digo porque yo tengo un texto que se llama Del creol a la lengua haitiana, crónica de un viaje. Es un texto que habla del nacimiento del creol como lengua y que va hablando de la evolución del creol. Y en ese texto eh, u- hablo del francés como algo invasivo, ¿no? Porque mi rechazo del francés es prácticamente un acto político en el sentido de esa competencia con el haitiano. En Haití tenemos la clase alta, pues, que son muy pocos, digamos 10 familias, que son los sirios, los libaneses, los judíos. eh, y luego tenemos la clase media alta, ¿no? Que son haitianos de descendencia franceses, algunos americanos, haitianos de descendencia americana también. Eh, es una sociedad que desde que Haití es Haití, digamos los mulatos en general, desprecia la lengua haitiana. Cualquier persona que habla con esas personas en la lengua haitiana, que es el haitiano, eh, te miran como desde arriba, te miran como si no, como si fueses con la cosa más baja de la sociedad. Entonces, como que ese rechazo hacia el francés, para mí, funciona como un acto político. Por ejemplo, a veces me invitan en algún espacio, aquí en la República Dominicana, la clase alta haitiana, y yo estoy ahí en un lugar donde todo el mundo está hablando en francés, y a mí no me interesa hablar en francés, yo hablo en haitiano. Yo creo que eso incomoda, ¿no? Eso incomoda. Eh, Pudiera hablar en español o en francés, sencillamente para no hablar o en haitiano, sencillamente para no hablar el francés. Entonces mi rechazo de escribir en francés viene de ese rechazo de la clase alta haitiana, como de quererse parecer franceses, de quererse, o sea, hacer sentir que la lengua, el haitiano, que mucha gente conoce por creol, es la cosa más ruin. Entonces yo creo que como para escribir en haitiano, como la lengua haitiana es una lengua en desarrollo, hay tantas cosas que no nos permite decir todavía, que hay que estar haciendo préstamo, y yo decido, ok, pues yo voy a escribir en español, mientras tanto voy a escribir un diccionario en haitiano que me permita escribir en haitiano y en español. Y estoy en ese proceso, estoy trabajando en un diccionario, tratando de recopilar todos los libros que se han escrito en haitiano, como tomar esas palabras, hacer como préstamo lo que hay que hacer para... tuvimos la gran novela escrita en lengua haitiana, que es Desafío de Frank Etienne, la primera novela escrita en lengua haitiana. Y yo creo que es muy importante rescatar eso. Y eso de escribir en español, sí, como lo dices, es política y es un rechazo hacia esa sociedad, la clase alta haitiana. Y el español sientes como, porque claro, y esto lo hemos estado hablando con José Mármol y con Basilio Belliard, entendiendo también un auge que había ahorita entre el nacionalismo dominicano por la migración haitiana y la reciente noticia de los 10.000 haitianos que se están deportando al día. ¿Sientes que ahí tu lengua y tu experiencia en español un poco puede como indagar o profundizar en una herida?
Yo creo que sí. Además, la lengua me permite hacer un trabajo aquí que no se había hecho antes, que es meter la mano en esa herida que mencionas, porque y acercar las literaturas. Por ejemplo, ¿cuántos haitianos han escrito sobre la migración desde una primera mano? Yo recuerdo hace poco un amigo me invitó para hablar sobre un texto. El tema era escribir desde el rechazo. Y yo leo un texto y una de las críticas era que, am, pero tú hablas como si tú estuvieras acabando con la República Dominicana, como que eso, pero Jack Rumén escribe con mucho respeto, Edwidge Danticat escribió Cosechas de Hueso con mucho respeto, pero están hablando de unos escritores haitianos que han escrito desde las residencias. O sea, Edwidge Danticat recibió una beca, viene en la República Dominicana, en una investigación escribe una novela sobre la masacre. Jacques Roumain escribe desde Francia sobre la República Dominicana. Jacques-Stephen Alexis pasaron. Toda esa gente escribieron desde un privilegio más alto, pero ninguno el único que se ha establecido aquí, que es Jack Bjorre, ¿no? Que se ha establecido aquí, que ha escrito una literatura desde aquí, pero desde la clase alta también, ¿no? Entonces, esa literatura que yo escribo, yo no lo escribo, yo no soy de la clase alta, yo soy de la clase baja, ni siquiera estamos hablando de media. Claro, la gente dice, escribe desde un privilegio. Yo escribo desde el privilegio del arte, no desde el Ya. privilegio de la clase, ¿no? Mi privilegio es ser artista y que la gente me trate como artista y no como el pana que está vendiendo guineo en la esquina y no como el pana que está cortando cañas, ¿no? Ese es el privilegio que yo tengo. Entonces, en la lengua me permite hablar de esa herida, me permite como decir esas cosas que otros escritores anteriores no pudieron decir porque no lo vieron desde primera mano, tampoco sintieron en carne y hueso. Y creo que gran parte de lo que estás diciendo se traduce en tu más reciente libro, ¿De qué hablamos cuando hablamos de Ujú. migrantes? Exacto. Exactamente, Ujú. ¿cierto? ¿Por qué no nos cuentas un poquito y para contárselo a la audiencia? El libro, ¿en qué consiste y sobre todo cómo encapsula, digamos, esa experiencia migrante de la que nos estás diciendo que pasa necesariamente por hurgar en la herida? Sí, mira, en el 2022 salgo de mi casa, voy a buscar algo en Caribe Tours. La policía me detiene, me pide documentos. Después del atraco Sí. de 2018, yo siempre ando con las copias porque no quiero cometer el mismo error. Pues doy mi documento, una copia obviamente, me dicen que es falso. Y hay uno que dice, mira, si llamas a alguien y ese alguien te trae ese documento, te soltamos. Me llevaron al destacamento de policía, llamo a mi novia, en aquel entonces fui a la casa, buscó el documento, fue al destacamento, le da el documento nuevo, le dicen, no, él está aquí, él tiene que ir a Jaina. Jaina es donde ponen a los migrantes indocumentados. Y digo, pero ella dice, pero yo tengo el documento nuevo, o sea, real. Y le habían dicho que no lo aceptaron. Eh, a través de esa experiencia escribí una crónica que se llama Lo que callamos en la camiona. Pues mi novia se asustó tanto, me dijo, no la publiques con tu nombre real para evitar, ¿no? Ataques como de los nacionalistas. Entonces publico el texto con un nombre falso. El texto se hizo viral en las redes sociales, mucha gente comentando positivo, negativo. El texto llegó, ¿no? Y luego se dieron cuenta de que ese texto era mío
unos amigos, recibí muchas críticas, muchas cosas, y yo digo, total, si voy a escribir las críticas igual, voy a cambiar el texto a mi nombre. Y a partir de ese texto, yo digo, yo me puse a reflexionar. O sea, ¿cuántas personas han vivido lo mismo que yo, pero no tuvieron la suerte de que hay mucha gente que lo conocieron, eso se publicó en las redes, de que mira, de que para soltar allá, todo eso, en 30 minutos ya yo estaba fuera. Y digo, ¿cuánta gente de esas 10.000 personas que están deportando mensual no tienen esa posibilidad? ¿No? De salir en 30 minutos. Entonces yo empecé a escribir una serie de artículos de cómo yo me sentía. Además, después de ese proceso, yo duré como 2 meses que yo no salgo en la calle. Porque anteriormente, antes de que había pasado eso, yo me sentía protegido por ese documento. Pero ya el documento no me protegía. Entonces salí en la calle asustado porque yo sabía que con ese documento pues me podían hacer lo que le diera la gana. Entonces ahí empecé a escribir una serie de textos en acento y uno de esos textos, que es un cuento que se llama Pareces americano, en ese texto, porque en la calle cuando migración me detiene siempre me pregunta si soy americano antes de intervenir, Ya. ¿no? Antes de pedirme documento, antes de... Entonces, en eh, ese texto lo escribí previamente a la deportación de los 10.000 personas. Y pasa algo muy interesante en ese texto, que es, hay una conversación entre el presidente y el director general de migración. Entonces el director de migración le dice, pero el presidente le dice, mira, tienes que deportar a tantos, porque necesitamos salir de eso. Yo había puesto 10.000 en el cuento. Yo digo, mira, si yo pongo 10.000 aquí me liquida. Porque van a decir, no, eso nunca se ha hecho, estás exagerando. Yo digo, yo voy a poner 5.000. Al día siguiente, 2 días después, salió en la noticia que iban a deportar 10.000 haitianos al mes. Vuelvo a mi computadora, tomo el cuento y edito y pongo una nota al pie. Entonces todos yo digo, wow, yo tengo que publicar todos esos artículos porque me doy cuenta que esos artículos publicados, algunos publicados en acento, hay otro que se publicó en Cuba, hay recién publicado en México, pero yo digo, aquí como textos sueltos, lo lee la gente que lee periódico. ¿Cómo yo hago que ese texto llegue más lejos? Yo recojo todos esos textos entonces, pues hago una recopilación de qué hablamos cuando hablamos de migrantes, creo algunos textos, y ese libro prácticamente, por eso es crónicas, cuentos, ensayos, eh, artículos, y todos tocan de alguna manera el tema de migración. Pero no solamente habla de esa experiencia de la República Dominicana, hay dos textos, que es uno que se llama Los politiqueros de mi país, ¿no? Que critica lo político de Haití, que critica también la situación de Haití, de por qué un migrante sale. Y luego hay otro texto que se llama La autopsia del drama haitiano, como que un análisis sobre la situación haitiana. Y hay otro texto que habla de la relación del migrante y del idioma, ¿no? Entonces, prácticamente el libro, si bien tiene dos textos bastante fuertes sobre la situación migratoria de la República Dominicana, y no busco victimizar, ¿no? La idea es no victimizar, sino tratar el tema desde lo humano, ¿no? Desde la herida, no desde hacer panfletario, como condenar, sino que llamar al lector que lee, o sea, poner al lector en la situación del migrante. Porque fíjate, el mismo texto, en el mismo título del libro que dice ¿de qué hablamos cuando hablamos los migrantes? El título debería haber ¿de quiénes hablamos? Pero dice que, porque ya la palabra migrante se ha
cosificado tanto que ya cuando decimos migrantes, la gente ni siquiera pensamos que se están hablando de gente, ¿no? Estamos hablando, no, migrantes. ¿Qué es migrante? Migrante es cualquier cosa. O sea, pero esos migrantes son personas en busca de una necesidad, ¿no? En busca de una solución a una necesidad que tienen nombres, que tienen familia, entonces eh, lo que hago en este libro es tratar, ¿no? de repensar la palabra migrante. ¿Es un qué? ¿Es un quiénes? ¿No? Entonces, prácticamente el libro es esto. Y es muy interesante, Jack, también que este es un proceso que estás haciendo desde el 2018, cuando ocurre lo que ocurre en 2022. mm, y, y la migración ha sido uno de los grandes temas que nos ha calado profundamente en los últimos 10 años. Claro. La diáspora venezolana, comenzando por un lado, lo que fueron los caminantes venezolanos en continente, al principio, y luego un primer gobierno de Trump que no hizo lo que después haría ICE y que volvió, perdón, a poner sobre la mesa los dramas, la psicología y la psique del migrante propiamente dicho. Como lo he dicho en otras entrevistas, es sorprendente y uno le llama mucho la atención. Y creo que aquí hay una frase tuya también que había visto, ¿cierto? La perla de las Antillas para el mundo, a ver, no para los africanos. Como la isla y la conformación de la isla es ese mundo en miniatura que replica lo que se puede vivir en otros espacios, pero que esa insularidad también determina en gran medida estos aspectos actualmente negativos. Sí, 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 totalmente. No, fíjate que tomas esa frase, para mí esa frase tiene un gran poder. Tiene un gran poder por dos razones. La primera es, volvemos a la colonia, y la segunda es la de ahora. Cuando hablo de la colonia, en aquel tiempo en el que llamaban a Haití la perla des Antilles, o sea, la perla de la isla, es irónico, ¿no? Porque como era una tierra tan hermosa, ¿no? La isla, tan hermosa, ¿cómo uno se pregunta cómo llegas a llamar una cosa tan hermosa perla, pero dentro de esa perla creas una situación tan abominable como es la esclavitud? O sea, es una contradicción que no hay manera de explicar. Entonces, desde esa idea de la producción de caña, la producción del índigo, que enriquece a Francia, que enriquece a España, pero dentro en esa perla, la, 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 el límite de vida de un esclavo era 25 años. Sí. Que tú trabajas. De hecho, hay algo como en esa conversación sobre el ritmo y todo eso, hay algo como que pensé que lo iban a mencionar, bueno, que yo no pude decir sobre lo de cuentacuentos. Nosotros, y hay muchas cosas en Haití que hacemos de noche, por ejemplo, contar cuentos, algunas cosas, y todo es una marca de la esclavitud en el sentido de que, por ejemplo, en Haití te dicen, no puedes hacer esa cosa de día porque la muerte puede llevar a tu mamá. No puedes hacer eso de día porque te puede ocurrir algo malo. Pero lo que estamos reflejando es que durante la colonia esas cosas no lo podías hacer de día porque si lo hacías de día no trabajabas, si no trabajabas pues había castigo. Entonces ahora se queda como un mito de que eso no lo puedes hacer de día porque la muerte puede llevar a tu mamá, porque algo malo pueda pasar a alguien. Entonces, y yo digo, la fuerza de esa misma frase en la actualidad, el Caribe sigue siendo una fuente de mina para
para los Estados Unidos. El Caribe y América Latina sigue siendo una fuente de mina. Por ejemplo, la Barigor que está aquí, que está explotando las minas, acabando con los ríos, los Vogues en Haití, que estuvieron acabando con los ríos desde que yo era niño. Hay algo que se da mucho en Haití, la corte de árboles. O sea, se critica a los paisanos, los que viven en los campos, a los campesinos, de acabar, de talar o sea, los árboles de las montañas, pero se ha olvidado de que es el mismo gobierno que ha comprado la tierra de los campesinos para talar esos árboles, y esos árboles se iban en barcos a Francia y los Estados Unidos. Entonces, aquí incluso en la actualidad, seguimos siendo una perla para el exterior. Claramente. Y nos crea una situación de infierno en el que tenemos que emigrar porque no hay manera de vivir en esa perla. Jack, una pregunta. Ya nos has dicho un poco cómo te leyeron acá, ¿cierto? Y lo que implicaba que te leyeran acá. ¿Cómo te han leído en Haití? Pues a mí es una pregunta bastante interesante. No sé si me leen en Haití, porque como escribo en español, mis textos no están traducidos al francés. No sé si me han leído en Haití. Y eso, de hecho, al inicio de mi carrera literaria, ha sido uno de mis grandes temas. Bueno, más temas, ha sido uno de mis grandes crisis existenciales de hecho, cuando publiqué mi primer libro, El vaivén de las horas, que es una novela, entré en una crisis de que, wow, la necesidad, la ansiedad que yo tenía para que me escribieran mis primeros amigos, que leyeron mis primeros textos cuando tenía 14, 15 años, y que me decían, mira, escribes bonito, como que yo quería que leyeran ese libro. Y cuando yo publiqué ese libro, muchos me escribieron, o sea, ¿qué fue lo que nos hiciste? ¿Cómo yo leo eso ahora en español? Yo digo, bueno, cuando se traduzca, cuando se traduzca. Yo intenté traducirlo 2 veces, pero la idea de traducirse a sí mismo es complicado y pesado. Decía Frank Etienne que escribió Desafí, la novela que mencioné, en haitiano, y luego lo reescribe en francés, y siempre dice, no es una traducción, son 2 libros diferentes. Y solamente que uno esté escrito en francés, uno en haitiano, o sea, entonces para traducirse había que reescribirse. Es un proceso que quizás en algún momento lo haré. Y de alguna forma lo hayas pensado o no, pero también clausura la obra desde el sentido que esa es también la experiencia del migrante. Ajá. La escritura que difícilmente va a tener esa correspondencia del lugar de origen. Sí, sí. Fíjate, pasa también a Idrich Tanticat, ¿no? A los haitianos que escriben inglés. La diferencia es que el inglés es más accesible en Haití, el español no tanto, porque no sé si es por la misma razón por la que rechacé el español por un tiempo cuando estudiaba en el colegio. Para mí el español era todo lo relacionado con lo dominicano, ¿no? Pero por alguna, no sé, la verdad, yo sí tengo mucho interés en que se me lea en Haití. De hecho, hace poco un amigo mío me mandó un link donde publicaban todos mis artículos publicados en acento en francés. No lo sabía. Me mandó el link y había todos los artículos que yo he publicado en acento, estaban en ese link, en un link de periódico haitiano que estaba en francés. A mí me pareció curioso, porque no sé quién lo tradujo, no sé si es el algoritmo que lo tradujo, no sé, me pareció interesante, pero no sé si la gente lo lee.
Jack, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación que nos ilustra y explica tantas cosas que para muchos están tan cercanas, pero de alguna forma tan lejanas. Sí, al mismo tiempo. No, muchísimas gracias por la invitación, Camilo. Para mí ha sido un placer No, conversar. Bertie, para la audiencia, recuerden, hemos estado hablando con Jacques Valcourt, ya saben qué hacer, buscar sus novelas y sobre todo ese último ensayo de qué hablamos cuando hablamos de migrantes, que cumple precisamente con uno de esos principios de los que no nos cansamos de hablar de la literatura y es pensar el mundo desde una perspectiva distinta. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en otra edición de este Paredro.